Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando del poder de la fe. Hemos visto que la fe salva, la fe sana, la fe nos preserva hasta la muerte, nos mantiene en vida hasta el último momento, con esperanza, con ánimo, con mucho poder. Y vamos a seguir. A ver, ¿qué podemos aprender más acerca de la fe? Pues, por ejemplo, la fe permite dejar los tesoros terrenales y ir por los celestiales. Pues, los terrenales tienen una limitación. Lo celestial es ilimitado porque es eterno. Y es lo que encontramos en Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, ya hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que de gozar de los deleites temporales del pecado. Dijo, finalmente yo prefiero tener la vida que Dios tiene para mí, y yo sé que voy a tener muchos problemas con todos estos en el desierto, pero prefiero esto, ¿no?, que trascende realmente una vida, que de vivir cómodo en el palacio de Faraón. Tenía la opción. Tenía un futuro natural realmente fuerte, grande, que para muchos, por haber competido con el llamado de Dios, que no es fácil decir voy a dejar vivir en la casa del hombre más poderoso del mundo de la época para ir en el desierto con 3 millones de gente que me van a causar problemas todos los días. Pero cuando vives por fe, ves más allá de lo temporal, ves más allá de lo natural. Y yo creo que Moisés tomó una extraordinaria decisión, escoger lo espiritual en lugar de lo terrenal. Hoy en día Moisés tiene un futuro superior a lo que puede haber tenido, escogiendo la casa de Faraón, la propuesta del mundo. Porque sabemos cómo les fue al Faraón unos años después y a todo Egipto. Entonces la fe nos permite tomar mucho mejores decisiones que si lo hubiéramos vivido en lo natural. La fe te posiciona en lo sobrenatural. La fe te posiciona en la sabiduría de Dios en una proyección superior. Eso es lo que Moisés logró. Finalmente, hoy es conocido como el líder más importante en la historia después de Jesucristo. Todo el mundo conoce a Moisés. Todo el mundo habla de él. En cualquier mundo hablas de Moisés. En cualquier lugar saben quién es. Porque es una persona que escogió la vida de fe. Y escogió los valores celestiales. ¿Qué hace la fe? También la fe permite recibir milagros. Lo vemos en Hebreos 11:30. ¿Por qué estamos mucho en Hebreos 11? Porque es el capítulo de la fe. Ujú. Es ahí donde vamos a ver tantos ejemplos de lo que es vivir por fe. Sí. Y la fe permite recibir milagros. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Se necesitó muchísima fe para recibir este milagro. Podemos ver milagros más fáciles de recibir, ¿no? Un milagro en tu cuerpo, un milagro de sanidad, pero un milagro que la ciudad fortificada, que es el último obstáculo antes de recibir la bendición, recibir la tierra prometida, y no pelear, sino dar vueltas 7 días sin hablar, y después creer que todo eso se va a caer.
solamente se puede lograr a través de la fe. A través de haber escuchado la voz de Dios. Ujú. Porque esa fe se necesita haber tenido un encuentro con Dios Ujú. para poder dejar a un lado todo lo absurdo que suena. Ujú. Señor, ¿cómo me estás diciendo que no voy a pelear en contra del pueblo enemigo cuando nos hemos entrenado durante años a eso? Ajá, Y ahora me claro. dices que vamos a cantar. Suena ridículo, suena absurdo, Ujú. pero la fe a veces suena absurda. Sí, A no, veces es donde perdemos un poquito la perspectiva. Queremos siempre tener volviendo a lo que decíamos en el programa pasado, de siempre razonar. exacto. Y si vamos a razonar, pues obviamente vamos a razonar con una mente natural, ¿no? Entonces nuestra mente natural llega a un límite, Ujú. ¿sí? Y tenemos que romper ese límite para pasar a creer en algo sobrenatural, que está por encima de tu entendimiento Claro, natural, claro. que no conoces, que no manejas, que te puede parecer absurdo en lo natural, y ¿no? Ujú. Pero es tener ese rompimiento para atravesar esa barrera de lo natural y entrar en lo sobrenatural, donde pueden suceder cosas tan fuera de la lógica normal, Exacto. natural, humana, pensamientos, experiencias, en fin, ¿no? Sí, Y es ahí donde Dios dice, pues, déjame a mí hacerlo, exacto. Sí. ¿no? Suéltate de tu mente, Ujú. deja tu mente analítica, natural a un lado. Yo estoy por encima de todo lo que tú te puedes ni siquiera imaginar. Claro. Y es cuando llega el milagro, porque un milagro es, por ejemplo, diferente de una sanidad. Una sanidad, por ejemplo, es restaurar algo dañado. Ujú. Un milagro es ir por encima de las leyes naturales, que puede, por ejemplo, decir, pues te quito un ojo y te pongo uno nuevo. Eso es un milagro. No es que este ojo sea mejorado, sea sanado. No, Dios te lo quita y te pone algo totalmente nuevo. Ese es un milagro. Es romper, herir en contra de las leyes normales y físicas que hay en este mundo con una operación, una intervención divina y que es sobrenatural. Ese es Así un es, milagro. así Y, es. y tenemos que saber que la fe sirve para obtener milagros. Porque muchas veces usamos la fe en la dimensión inferior, que Dios me arregle la situación. Y a veces no se puede arreglar. Se tiene que totalmente destruir y volver a hacer de nuevo. Y lo que pasó con Jericó fue una total destrucción de la ciudad. Se quedó que cuando vas hoy en Jericó no puedes ver nada de la ciudad. Ya se quedaron enterradas como polvo en la tierra. Ujú. Eso es el milagro. Eso es lo que la fe puede producir si la activamos. Voy a decir algo raro, pero tienes que creer en la fe. Creer en lo que la fe puede lograr. Porque sin fe no vas a alcanzar tu máximo potencial, porque todos vamos a necesitar un momento dado mover lo sobrenatural a favor de nosotros. Y todos en un momento dado vamos a necesitar milagros en nuestra vida. De hecho, el mundo lo dice. No, para eso se necesita un milagro. Claro. Pues nosotros Ajá. podemos hacer que suceda uno. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Y más usas tu fe, más vas a estar un día en la posición de recibir Se milagros. fortalece, Sí. ¿no? Tu fe. Y creo que es importante comentar que am, a veces alguien puede decir, es que yo no tengo fe, Ujú. ¿no? Pero la Biblia dice que Dios nos dio una medida de fe Así es. a cada uno, A cada uno de ¿no? nosotros. Es como decir, tú tienes aquí una taza de fe, ¿no? Exacto. Y a todos nos dio la misma fe,
Ujú. La pregunta que muchos nos hacemos en un momento dado es decir, bueno, ¿y por qué el otro tiene más fe que yo? La medida fue la misma, pero alguien la fortaleció más Sí. que otro. Ah, El ejemplo que siempre ponemos es los músculos, sí, claro. ¿no? Yo no tengo los mismos músculos que alguien que va al gym X número de horas, ¿verdad? Al día y que trae unos musculotes ahí que se ven, ¿no? Sí, claro. Pero fortaleció sus Exacto. músculos, fortaleció. De la misma manera fortalecemos la fe a través de leer la palabra de Dios, escudriñar, estudiar, meditar, hablar, cantar la palabra de Dios Ujú, y vivir por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando conoces la palabra que ya se hizo real, que ya ujú. se hizo verdad en ti y la llevas a cabo, ya diste testimonio de que lo que entró ya salió. Claro. Entonces, pues te va a dar más fe Sí, de que puedes alimentarte más así para es. que salga más, Sí, para que pueda producir más, porque finalmente lo que se produce es algo que primero entró como concepto, como palabra ujú, en tu espíritu así y es. después cobra materia, Ujú, sí, pero primero tiene que entrar. exacto. El alimento de la fe es la palabra de Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír y por oír por medio de la palabra de Dios. No por medio de la oración, no por medio de obras, no por medio, no. Escuchar y escuchar la palabra de Dios y meditarla. Por eso dice dos veces oír, una primera que entre ahí y después que la vuelves a oír, que la meditas. Y es cuando la fe crece. Sí, la fe puede crecer por tus experiencias de fe, pero todo empieza por la palabra de Por la Dios. palabra de Dios. Y es la base de la fe, es sobre la palabra que tenemos que poner nuestras creencias y nuestras convicciones. Y lo que me gusta muchísimo es que todos tenemos ese acceso a Ujú, esa fe, tenemos esa posibilidad ujú. de tener la fe de Moisés, como explicabas, ¿no? Sí, O de un Abraham. claro. Todos tenemos esa posibilidad. Ujú. Todos tenemos la posibilidad de tener muchos músculos, pero tenemos que trabajarlo. Sí, porque el número de músculo es igual para ti que para Mr. Universe, El pero mismo. uno los usa y la fe es igual. La fe se fortalece por ser usada y usada y usada todo el tiempo. Más usas tu más fe vas a tener, más poder vas a tener Exacto. dentro de tu fe. Entonces, sí, podrás recibir milagros. La fe también nos permite conquistar reinos. Eso que dice Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Mm. Todo eso es lo que la fe te permite conseguir. Conquistar reinos. Si Dios un día te manda a conquistar un reino, es lo que hacen los misioneros, por ejemplo. Van en un lugar donde está establecido el reino de las tinieblas y ellos van por fe, no porque se lanzan, porque Dios les habla y les dice, tienen que ir y a través de su fe van a conquistar el reino, van a establecer ahí una colonia del reino de los cielos en este antiguo territorio de las tinieblas. Cualquier persona puede conquistar un territorio cuando se le ha dado la autoridad Ujú, para conquistar ese así es. territorio. Entonces, si el Señor da una palabra y es confirmada, una palabra verdadera de Dios, es porque te está dando la autoridad para ir a conquistar ese Así territorio. es, Pero todos tenemos la autoridad de conquistar nuestro territorio. así es. Todos tenemos la autoridad de decir lo que me pertenece, lo que me rodea, lo que es mío. Yo Ujú. tengo autoridad sobre eso, Y ¿no? total autoridad. Y total autoridad. Y si yo tengo la fe de que yo lo puedo hacer, Ujú, ¿verdad? Me va a llevar, obviamente, a ir a la palabra correcta, a los versículos, pasajes correctos, donde yo voy a declarar a través de la escritura
la victoria sobre el territorio que yo tengo. Ujú. Y lo tengo que hacer. Claro que Dios sí, me es va tu a demandar responsabilidad. Sí, conquistar esos territorios así personales. es. ¿Y cuáles son tus territorios? Tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu negocio, tu casa. Eso es tu territorio. Y lo Ujú. tienes que defender a través de la Tus fe. hijos, Tus hijos, tus obviamente. nietos. Sí, todo esto es tuyo. Es bajo tu responsabilidad. Entonces tenemos que conquistar estos territorios, estos reinos que nos son regalados por Dios, la verdad. Todo lo que tenemos viene de Él. Y Él te pide que vayas a conquistar y que conquistes y estableces tu autoridad en este lugar. Exactamente. También la fe te permite vencer a la muerte. Y eso es tremendo, es el testimonio que vemos en Lucas 8:49, cuando dice ahí, Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo, ya murió su hija, no moleste más al maestro. Y al oír esto, Jesús le dijo a Jairo algo tremendo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. O en otras versiones, solamente cree. Para vencer la muerte de tu hijo, no vayas a correr ahí. Solamente cree que si yo estoy contigo, no, tu hija no va a morir. No. Y Jesús fue a la casa y todo el mundo incrédulo que estaba ahí, ¿no? Llorando, haciendo un escándalo. Sí. ¿Qué hizo Jesús en este momento? Sacó a los incrédulos. Vayan afuera. Déjenos tranquilos. Esta niña no está muerta, esta niña está durmiendo. Yo no sé cómo reaccionaron todos estos incrédulos diciendo, ay, ya llevamos más tiempo que tú en esta casa, ya vimos que ya murió. Pero sacó la incredulidad y se quedó con los que creían. Jairo creyó. No habló durante todo el trayecto. Y cuando Jesús llegó a la niña, le dijo, ¿qué? Levántate. Por la fe de Jairo, la fe de Jesús, la fe de los discípulos que estaban ahí, esta niña no murió. Vencieron la muerte por la fe. Y podemos vencer la muerte de todas las cosas por la fe. No solamente la muerte física de alguien, sino también la muerte de un sueño, la muerte de un negocio, la muerte de muchas cosas. Activa tu fe sobre lo que Dios te ha dado. Así es. Porque Jesús dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no muere. Y es eso que tenemos que hacer. Y el primero que tuvo esa fe fue Él. Sí. Cuando estás hablando de la fe para vencer la muerte, yo me imagino esa conversación que Dios Padre tuvo con el Hijo allá en el cielo, con el Espíritu Santo de testigo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que vayas A rescatar. a rescatar a la humanidad. Quiero que te hagas hombre Sí. y pagues el precio que se tiene que pagar para rescatar a la humanidad. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Obedeció Sí. porque tuvo fe. ¿Por qué tuvo fe? Porque conocía al Padre, Claro. ¿no? E inmediatamente dijo, voy, Sí. ¿no? Su actitud fue inmediata y esa es la fe que Él nos muestra que tenemos que tener. Y claro, vino y venció la muerte y venció todo lo que tenía que vencer Ajá. y resucitó y está hoy glorificado a la diestra del Padre. Pero Así ese es es. un ejemplo de lo que puede suceder en nuestras vidas. Si nosotros tenemos la fe que Jesús mostró, ¿verdad? Que podemos tener las victorias y podemos ser exaltados igualmente como Él fue exaltado. Así es. De hecho, Dios nos ha... si la Biblia dice que Dios lo exaltó a lo sumo ahí en Filipenses por su fe, por su obediencia, que es lo mismo. Después a nosotros, por nuestra misma fe, nos sienta a los mismos lugares, a la misma altura, a la diestra de Dios, ahí en los lugares celestiales. Entonces, logramos lo mismo a través de la misma fe. Porque
La fe, la que Jesús menciona a los discípulos en Marcos 11, y dice, ten la fe de Dios. Exacto. No la fe natural, la fe de Dios. Bien, pues vamos a seguir hablando de la fe. Nos falta todavía muchísimo por decir, pero bueno, comparten esto, enseñan a otros ahí, danle like al programa, suscríbete al programa también para que estés enterado de todo lo que podemos enseñarles y darles a conocer. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.